Buen día compañeros, mi nombre es Cuevas López Marco Antonio y el día de hoy les vengo a hablar sobre la institución de la suspensión. Para comenzar, hablaremos un poco de su concepto. Suspender proviene del latín suspendere. Esto significa detener o diferir por algún tiempo una acción u obra, y el vocablo suspensión deriva del latín suspensio onis, que significa la acción y efecto de suspender. Entonces, podemos decir que la suspensión es aquella que ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado en el juicio de amparo. Así esto se retomará hasta que legalmente se pueda continuar o hasta que se decrete la inconstitucionalidad del acto reclamado ya mencionado en una sentencia ejecutoria. El auto o resolución que concede la suspensión de plano u oficiosa, esta puede ser provisional o definitiva. Esto da origen a una situación de paralización o cesación. Esto es temporal y limitado de un acto reclamado de carácter positivo, el cual consiste en impedir para lo futuro o el comienzo, el desarrollo del acto reclamado. Así, con esto se evita los estados o hechos anteriores a estas. Ahora hablamos de los caracteres especiales de la suspensión. Tenemos diversos. En primero, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar o precautoria que se tramita como un incidente en el juicio de amparo. En segundo, se impone a las autoridades responsables la obligación de detener los efectos del acto reclamado, la obligación de abstenerse de llevarlo a cabo y la obligación de mantener las cosas en el estado en que se encuentran en el momento de dictarse la medida. Ahora, hablemos de los tipos de suspensión. Tenemos diversos tipos de suspensión. Tenemos la suspensión de oficio y de plano. La suspensión de oficio y de plano esta se debe dictar en su caso después del auto admisorio de la demanda de amparo. La suspensión de plano debe otorgarse aun y cuando la demanda no sea admitida, pero sí sujeta a prevención, a efecto de que el quejoso subsane la irregularidad respectiva. Tenemos suspensión a petición de parte. La ley de amparo determina dos momentos distintos en que el juez decreta. El primero es aquel en que la suspensión provisional y el segundo se refiere a la suspensión definitiva. La suspensión provisional es aquella que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, pues la afectación inminente de daños y perjuicios de difícil reparación permite esa apreciación. La procedencia aperística nace de una urgencia y de otorgarse tiene por defecto las cosas que se mantengan en el estado en que se guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Ahora, la suspensión definitiva es aquella que se resuelve en la audiencia incidental y, de concederse, surte los mismos efectos que la provisional hasta que se notifique a la autoridad responsable la sentencia definitiva que se resuelva en el juicio, que se resuelva en el amparo. En lo principal, su objeto es conservar la materia del juicio y de ninguna manera compromete el criterio judicial lo que respecta a la sentencia de fondo que pone fin a la primera instancia del juicio constitucional. Ahora, tipos de actos. Estos se clasifican en 5 grupos. En el primer grupo tenemos conforme a su autor, de los que derivan los actos de autoridad de los particulares. En segundo, tenemos por su realidad, se refiere a los actos existentes e inexistentes. En tercer lugar, tenemos por su naturaleza, los cuales se dividen en declarativos, constitutivos, prohibitivos, omisivos y negativos. En cuarto lugar, tenemos atendiendo al sentido de la resolución, que puede ser positiva o negativa. Y en quinto lugar, tenemos al tiempo en que se desarrollan los efectos, entre los cuales se desarrollan los actos consumados, los actos futuros e inminentes. Ahora hablemos del informe previo. El informe previo es aquel que se rinde a las autoridades
que rinden las autoridades responsables por duplicado dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, mediante el cual la autoridad responsable acepta o niega la existencia del acto reclamado. El término. Conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión surte efectos desde el momento en que se pronuncia el acuerdo relativo y deja de surtirlo si dentro del plazo de 5 días al que surte efectos la notificación del acuerdo de la suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Hablemos de la presentación. La presentación. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo, siempre y cuando no se haya dictado sentencia ejecutoria en el proceso de amparo, según esto el artículo 130, a fin de que el afectado con motivo de la tramitación de la suspensión pueda cobrar la garantía o la contragarantía, debe aperturarse un diverso incidente ante la autoridad que hubiera otorgado la suspensión dentro de un lapso de 6 meses. Si esto es de acuerdo al artículo 156. Ahora hablemos de las garantías. El artículo 132 de la Ley de Amparo establece que cuando sea procedente la suspensión, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella pudieran causar al tercero interesado si aquel no tuviera una sentencia favorable en el juicio de amparo. Ahora hablemos de los daños y perjuicios. No debe exigirse garantía económica cuando se estime que el acto reclamado produzca un daño inminente de imposible reparación, concediéndose así la suspensión provisional, esto de acuerdo al artículo 139, y en su caso la definitiva, esto de acuerdo con el artículo 147, tomándose las medidas pertinentes para no afectar ni al tercero interesado ni defraudar o hacer irrisorios los derechos de terceros o al propio interés social, cuando sea procedente la suspensión y ésta pueda ocasionar daños a terceros. Debe el quejoso exhibir garantía bastante para reparar los daños y perjuicios que le ocasionen aquellos si el quejoso no obtiene sentencia favorable. Por su parte, el tercero puede ofrecer contragarantía a fin de dejar sin efecto dicha garantía siempre y cuando al hacerlo no deje sin materia el juicio o se vuelva imposible la restitución de derechos al quejoso, de acuerdo con el artículo 132 y 133. Requisitos de procedencia y de efectividad. Los efectos restitutorios o no. La Ley de Amparo preceptúa que la suspensión sí puede en ciertos casos tener efectos restitutorios, los cuales deben entenderse como provisionales respecto a lo que ocurra en el proceso de amparo, de acuerdo con el artículo 147. Ahora, los efectos. La suspensión, en cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun y cuando sea recurrido, de acuerdo esto con el artículo 136. Sin más que mencionar, muchas gracias por su atención y espero que haya quedado muy claro el tema. ¿Okay?